a los que me persiguen. Amén. Oramos, por favor. Padre bueno y generoso, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de usted sabiendo que toda bendición proviene de lo alto. Le rogamos y le suplicamos que tome usted el control de cada uno de nosotros y nos permita, maravilloso Dios, el poder alcanzar el día de hoy la bendición que usted ha dispuesto para nosotros. Quite todo estorbo, quite toda actitud negativa, Señor, en esta hora. Todo espíritu contrario a su Santo Espíritu en este lugar sea cancelado para dar paso a su luz y a su verdad, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús le damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dele por favor al Señor un aplauso fuerte, hermano. Gloria a Dios. Sabe, me llama mucho la atención esta porción de la Biblia, porque, hermano, muchos de nosotros hemos estado en esta situación. Muchos de nosotros le hemos pedido a Dios que se prepare para ayudarnos. Muchos le hemos dicho a Dios, por favor, Señor, prepárate, pelea la buena batalla por nosotros. Quizá nuestra oración, quizá nuestra visión ha estado enfocada para decirle al Señor, prepara mi bendición, Señor. Ya estoy cansado, yo necesito que ya me responda, Señor. Por favor, prepara lo que tienes para mí, ya dámelo, Señor. Pueden ser varias las cosas que tú y yo le estemos pidiendo al Señor. Y la verdad, no tendría nada de malo que nosotros le pudiésemos pedir al Señor que se prepare o que prepare nuestra bendición. No tendría nada de malo porque estaríamos reconociendo que hay un Dios que tiene el poder y la autoridad para cambiar lo que estamos viviendo, o reconociéndole como el que puede darnos lo que nosotros necesitamos. No tiene nada de malo considerar a Dios en nuestras vidas. Pero aquí viene el pero. La realidad, ¿cuántos de nosotros estaremos preparados para las diversas cosas que tenemos que enfrentar o desarrollar en el camino del Señor? Porque sí podemos decirle al Señor, prepárate, prepáranos, pero nosotros estaremos preparados para demostrarle al Señor, así como pedimos algo, también tenemos algo que ofrecer. ¿Estaremos en esa condición? ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera en este momento, ya están preparados? ¿Cuál sería nuestra respuesta ante el Señor? ¿Preparados? ¿Preparados para qué, Señor? Quizás podríamos decirle al Señor. ¿Cuál sería tu respuesta ante la pregunta del Señor? Porque a lo mejor si el Señor te dice, ¿estás preparado para mi venida? ¿Qué le podríamos decir al Señor? Quizá estaríamos en la misma posición, hermano, que esas vírgenes que nos habla la palabra del Señor. Estaríamos en la posición, la iglesia, quizá la mitad de la iglesia se ha preparado con el aceite, ha obtenido esa bendición de parte del Espíritu Santo, y quizá la otra parte de la iglesia se ha acostumbrado a depender de sus hermanos en la iglesia y decir, no, yo sé que fulano tiene unción, yo sé que fulano ha sido bendecido por el Señor, él me va a compartir de su bendición. Yo le pregunto, ¿será una verdad delante del Señor el que nosotros nos presentemos acompañados de nuestro hermano y decirle, somos uno, somos la misma iglesia, somos el mismo cuerpo, cuando en uno se mira la unción y en el otro no se mira la unción? Entonces tú y yo tenemos que entender que debe de haber un cambio en nosotros, porque si el Señor viniese en este tiempo, te podría yo asegurar que muchos, pero muchos nos quedaríamos. ¿Por qué? Porque no tenemos lo necesario para tener ese encuentro con el Señor. ¿Cuántos de nosotros pudiésemos decirle al Señor, mira, Señor, ya estoy preparando mi espíritu para un encuentro contigo? Estoy preparándolo, mira, Señor, de veras estoy peleando contra mi carne, estoy peleando contra mis pensamientos, estoy peleando contra esta actitud que no me ha dado paso a poder avanzar. Estoy peleando y mira, creo que hoy sí estoy teniendo victoria, Señor, porque he logrado hacer mayores cosas que antaño, Señor.
Y entonces demostrarle al Señor que nos estamos preparando. Pero ¿qué hay si mi espíritu sigue igual de flojo? Sujeto a la carne en lugar de estar sujeto a lo que el Señor ha dispuesto. Por eso tú y yo necesitamos entender, hermano, que debemos de estar preparándonos. Que así como le podemos decir al Señor, prepárate para lo que me vas a dar, tú y yo le podamos decir al Señor, yo también me estoy preparando, Señor. ¿Qué representa? ¿Qué representa esta palabra prepárate? Pregúntele a su hermano, a ver, pregúntele por favor, ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando? A ver qué le dice él. O quizá debiésemos de preguntarle también, ¿entiendes esa palabra? ¿Entiendes qué nos dice esta palabra al decir, prepárate pueblo del Señor? Prepárate hijo de Dios, prepárate hermano, prepárate hermana, prepárate pastor, porque esto es para todos. No es solamente para una persona, es para todos, porque somos un solo cuerpo. Y como cuerpo tenemos que estar preparados todos. A nadie le va a gustar que el día que el Señor venga nada más le diga, me voy a llevar sus manos, lo demás se queda acá abajo porque no me merece. Te va a querer irse completito, va a querer estar completo allá arriba con el Señor. Pero ¿sabe qué importante es entender entonces? Que cuando alguien tiene esta actitud, cuando alguien ha hecho de su forma de vivir un estilo de vida para el Señor, esa palabra prepárate le va a llevar, hermano, a tomar medidas que le permitan participar de las bendiciones del Señor. También esa palabra prepárate le va a llevar a estar sobre aviso en lo que está aconteciendo para que usted pueda decir, el Señor viene pronto. Ciertamente el Señor viene pronto, porque estoy sobre aviso con lo que nos ha dicho la palabra. Estoy viendo que están aconteciendo cosas en el mundo que me hacen ver que el Señor viene pronto. Entonces, si yo no estoy preparado, ¿cómo puedo alcanzar cada una de las bendiciones que el Señor ha dispuesto para mí? Por eso usted y yo tenemos que entrar en este último tiempo en una actitud diferente. Tenemos que entrar en una posición diferente. Tenemos que tener la capacidad y la característica de poder prepararnos para la venida del Señor. Muchos podemos pensar que todavía estamos en el tiempo de prepararnos para otro tipo de cosas. Quizá, mire hermano, quizá muchos de nosotros debiésemos de seguir preparándonos para continuar enseñando lo que es el camino del Señor, lo que es la palabra del Señor, para seguir teniendo revelación del Señor en ciertas cosas que Él quiera revelarnos. Quizá eso sería bueno con la intención de poder alcanzar un día el estar con el Señor. Pero ¿qué hay cuando la gente se prepara solamente para saber o conocer? Porque ese es su ego. El querer saber más, conocer más y que los demás me miren en una condición diferente. Que yo sé y que tengo tal conocimiento, tal sabiduría o tal revelación que, hermano, quiero que los demás me reconozcan en algo. ¿Dónde queda entonces el camino del Señor para nosotros si lo que buscamos es una gloria carnal? Por eso necesitamos entender que debemos de prepararnos para lo que acontecerá y preparar a los nuestros para lo que acontecerá y de esa manera poder ver que la misericordia de Dios nos alcance y nos permita poder participar de las cosas venideras en el Señor. No estoy peleado contra que usted se prepare para estudiar o que se prepare en conocimiento también, hermano, secular. Yo no estoy peleado con eso. Siempre será bueno tener un conocimiento mayor, pero ¿hasta dónde tu conocimiento te puede perder o te puede apartar de las cosas del Señor? Por eso es necesario entender que cuando nos vamos a un extremo, y no es el extremo que el Señor ha dispuesto para nosotros, podemos perder lo que el Señor nos ha mandado hacer. Por eso quiero decirte en esta hora, hermano,
que el prepararnos tiene que tener una intención muy clara en nuestra vida. ¿Para qué me quiero preparar? ¿Para sobresalir o para estar un día en la presencia del Señor? Pregúntele a su hermano, ¿tú para qué te prepararías? A ver qué le dice. Porque para lo que usted se quiera preparar, debe de tomar medidas. Debe de disponerse para alcanzar ese propósito. Si usted ha decidido prepararse para las cosas del Señor, amén. Si usted ha decidido prepararse para salvar al mundo, amén. Solamente usted sabrá, ¿verdad? Pero toda preparación va a conllevar a un esfuerzo. Pero si nos apartamos de lo que el Señor nos ha mandado hacer, la situación todavía puede ser más difícil para nosotros. ¿Creemos que el Señor nos guarda? Amén, sí nos guarda. ¿Creemos que el Señor es fiel a su palabra? Claro que es fiel a su palabra. Pero también debemos de entender que si yo no soy fiel a lo que le he dicho al Señor, ¿cómo me puede el Señor bendecir? Pastor, pero es que el Señor no es como nosotros. No, no es como nosotros, pero sí mira cómo somos nosotros. Mira que no somos fieles, que no somos verdaderos, que hablamos de dientes para afuera nada más, hermano, o que de dientes para adentro, perdón. Y uno tiene que entender que no se puede ser falso con el Señor, sino por el contrario, mostrarnos realmente genuinos con el Señor. Por eso, quiero compartirte 7 cosas en las que debemos de estar preparados. 7 cosas en las cuales tú y yo debemos de estar preparados en este tiempo. La primera de ellas, vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3, versículos 10 y 11, por favor. Dice la palabra del Señor: así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto, para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó: ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Fíjese, hermano, tú y yo tenemos que prepararnos para saber escuchar y para saber obedecer el llamado del Señor. Dígale a su hermano, te tienes que preparar para saber obedecer el llamado del Señor. Sí, ¿está usted consciente de eso? Porque mire, hermano, podemos decir Dios me habla, pero de nada sirve que me hable si no sé obedecer. Por eso yo me tengo que preparar para cumplir el propósito que Dios tiene conmigo. El propósito que Dios quiere alcanzar conmigo para con su pueblo. ¿Sabe? Dígale a su hermano, yo tengo un llamado de parte del Señor. Yo tengo un llamado de parte del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí tiene usted un llamado? Y sabe que su llamado tiene que traerle bendición al pueblo del Señor. Porque el Señor llamó a su siervo, hermano, lo sacó de Egipto con una intención muy clara: ser el portador de la salvación para ese pueblo. ¿Cuántos lo creen? Entonces tú y yo tenemos que entender que desde el momento que el Señor nos llamó, tuvo a bien darnos una comisión. Pero ¿estaremos desarrollando la comisión del Señor o habremos perdido el rumbo del Señor? ¿Estaremos haciendo lo que Él nos mandó o no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó? Por eso quiero decirte en esta noche, preparémonos para cuando el Señor nos mande llamar, hagamos lo que Él quiere que nosotros desarrollemos. No lo que tú quieres hacer, sino lo que Él te mandó a hacer. Fíjese que este llamado es muy tremendo, porque estamos hablando, hermano, de enfrentar una nación poderosa. Estamos hablando de que el llamado no es para sacar del charco a alguien. El llamado es para liberar de una nación poderosa al pueblo del Señor.
Ahí es donde vienen los problemas fuertes. Nadie se quiere meter contra el enemigo. Nadie se quiere meter contra Faraón. Nadie se quiere meter contra el diablo. Nadie quiere pelear contra ellos porque dicen, no, me va a arrastrar, me va a ir feo, me van a acabar. ¿Sabe? Entonces, ¿quién va a hacer la obra? Si nadie está dispuesto a pelear contra Faraón ni contra el diablo. Dígale a su hermano, el Señor lo reprenda de esta casa. Porque ¿sabe qué importante es entender? Que tú y yo tenemos que entender que fuimos llamados para llevar una bendición, para pelear contra el enemigo y poder ayudar al pueblo de Dios a alcanzar la libertad. Si tú no eres alguien que tenga esa característica, tienes que entender que te debes de preparar para que si el Señor te manda a llamar, sepas que hay un propósito del Señor en tu vida. Quiero preguntarte algo en esta noche, pueblo de Dios. ¿Te gusta pelear contra el enemigo? ¿Verdad que no? ¿Por qué no te gusta pelear contra él? Porque me espanta, pastor. Porque es una persona o un espíritu encajoso, pastor. Porque la verdad, pastor, ataca por muchos lados, pastor. Y sabes una cosa, yo te podría decir, no te va a atacar por muchos lados. Solamente te va a atacar por el lado que tú estás débil. Pero si tú estás fortalecido en todo, no te puede tocar. Por eso, lo primero que tiene que cambiar en nosotros es esto. La forma de pensar que tenemos para entender que si Dios nos llama es porque miró en nosotros una actitud y características para poder enfrentar lo que nos va a mandar a hacer. No va a mandar a cualquiera a hacer esto. No cualquiera tiene ese poder para liberar a otra nación. No cualquiera tiene el poder para enfrentarse a un gobernante. No cualquiera puede hacer la obra de Dios. Por eso tienes que entender que si Dios te ha llamado, lo ha hecho con un propósito. Pero, ¿cuántos estaríamos dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, Señor? Envíame a mí. A ver, ¿cuántos podríamos decirle? Porque Dios tiene que mirar tu actitud. Dios tiene que mirar que tú quieres de verdad cambiar lo que está pasando, ayudar a los necesitados. Dios tiene que mirar tu actitud. Pero ¿qué hay cuando tú le dices algo a Dios y no le muestras con tu actitud que de verdad lo quieres hacer? Porque muchos decimos nada más, pero no obramos para el Señor. Por eso es importante que entendamos que si el Señor nos llama, nosotros ya debimos de habernos preparado. Ya debimos de haber tomado las medidas necesarias. Ya debimos de estar sobre aviso de que un día el Señor nos iba a llamar para hacer algo. Dígale a su hermano, por favor, Dios te llamó con un propósito. Y el propósito no es de estar de adorno, dígale. Él te llamó con un propósito en el cual tú tienes que empezar a llevar a libertad a aquellos que son oprimidos por Faraón. ¿Usted conoce gente que está siendo oprimida por Faraón? Gente que no puede salir de sus deseos, de sus pasiones, de sus gustos del mundo. Y que aunque dicen, Dios me ha dado la oportunidad de ser parte de su pueblo, no pueden dejar de hacer cosas que les agrada en el mundo. Y mire que por eso le digo que si usted no se prepara, no está viendo que lo que viene lo va, hermano, a confrontar, lo va a enfrentar a su realidad. Y si usted fracasa en esa confrontación, no va a poder estar un día con el Señor.
Y yo le puedo asegurar algo, que todos los que no estén un día en la presencia del Señor, todos tendrán un reclamo para Dios. Pero jamás ninguno va a decir fue mi culpa. No fui con él porque yo hice esto, o porque no cambié, no corregí, o porque no escuché la voz de Dios. Todos vamos a decir que fue por culpa de él, cuando la realidad son miles de años hablándole al pueblo para que alcance una libertad. Fíjense qué importante es esto. Porque entonces yo ya debiese de estar preparándome para el llamado que el Señor haga a mi vida. Muchos decimos que tenemos un don, otros decimos que tenemos talentos de Dios, otros decimos que tenemos un llamado, o sea, un ministerio. ¿Y sabe qué está haciendo con lo que Dios le dio? ¿Lo está preparando? ¿Lo está alimentando? Para que en su tiempo esto pueda ser de bendición a la vida de otros. ¿O no está creyendo que el Señor realmente le dio lo que usted dice tener? ¿Dónde está la voz de Dios? ¿Dónde están aquellos que ha llamado el Señor para desarrollar algo? ¿Dónde están aquellos que el Señor ha convocado para participar de su obra? Por eso usted tiene que prepararse. Tiene que prepararse para desarrollar lo que Dios le ha mandado hacer. Y entender que en un momento dado el Señor le va a decir, levántate. Levántate y es el momento de avanzar. Levántate que es el momento de pelear. Levántate porque ya llegó el tiempo de dejar de estar inactivo y empezar a vivir lo que he puesto en ti. Pero ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo? Si yo no estoy tomando la posición de tomar medidas para esto. O si yo no estoy sobre aviso de que un día me mandará llamar el Señor. ¿Cómo entender que me está llamando el Señor? Desde el momento, como le dije, que el Señor nos trajo, nos rescató, nos sacó del mundo. Y aceptamos participar de un evangelio, de escuchar un evangelio, de estar congregándome en un lugar. Desde ese momento yo le estoy diciendo al Señor, acepto lo que viene, Señor. Si tú y yo no entendemos que Dios te está preparando para una libertad, no la vas a recibir. Que Dios te está preparando para participar del reino, no lo vas a recibir. Porque tenemos confrontaciones personales, choques personales, actitudes más carnales que espirituales. Y entonces, ¿cómo poder vivir la victoria que el Señor preparó para mí? ¿Sí estamos aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí se va a preparar? Amén. Segundo punto en el que hay que prepararnos, mire, Hechos capítulo 8. Versículos 26 al 31. Mire lo que dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe
a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. Fíjese, hermano, qué hermoso es esto, porque usted y yo tenemos que entender algo. Así como un ángel se le apareció a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto. Así usted y yo tenemos que escuchar la voz del pastor, del ángel de la iglesia, que le va a decir, prepárate para que cruces el desierto. Siempre va a haber un desierto que va a pasar el pueblo de Dios. Siempre va a haber un desierto que va a tener que usted pasar. Pero si no está, si no está preparado para cruzar el desierto, se va a morir en el desierto. Se va a morir en el desierto. Entonces, ¿sabe qué? Usted tiene que entender que para poder, hermano, cruzar el desierto, tiene que haber en usted una capacidad en la cual usted pueda demostrar que puede continuar en esa etapa difícil del desierto. ¿Cuál es esa capacidad? ¿Qué fue lo que hizo Felipe? ¿Qué fue lo que hizo Felipe? ¿Sabe, hermano? Si no hay palabra en tu vida, si no hay enseñanza en tu vida para enseñar a otros, te vas a quedar en el desierto. Si tú eres de los que al primer piquete, hermano, de bicho raro en el desierto dices, ya de esta no me levanto, ahí te quedas, hermano. Ahí te quedas. Acuérdese que en el desierto hay bichos raros, hermano. Bichos raros porque no estamos acostumbrados a convivir con ellos. Te puedes encontrar escorpiones en el desierto. Animales que impresionan por su tamaño. Animales que impresionan, hermano, por lo que has oído de ellos. Animales que si te pican, la gente dice, si no hay antídoto, no te levantas, ahí te quedas. Estamos hablando de bichos raros o animales raros con los cuales tendrías tú que lidiar al cruzar el desierto. Y sabes, en nada se diferencia de la congregación en una iglesia. Dios te lleva a una iglesia a que cruces un desierto. Dios te lleva a una iglesia a que cruces un desierto donde vas a enfrentar escorpiones en tu camino. Dios te lleva a que pases el desierto y que estés atento porque te va a llegar un escorpión que te va a querer picar, hermano, que te va a querer agarrar con sus pinzas o tenazas y tú tienes que estar alerta a la voz de Dios. Pero muchas veces en la congregación no se está alerta a la voz de Dios y se está más alerta a la voz del hermano o de la hermana. ¿Qué dice? A ver hoy qué me va a decir. A ver hoy qué nuevo trae para mí. Y el veneno empieza a causar un efecto en la vida de los demás. Porque ya se llega a la iglesia no con la intención de oír la voz de Dios, sino de platicar, de tener comunión con los hermanos solamente para saber cuál es el chisme de la semana. Y Dios no está ahí. Porque dice, hermano, acércate al carruaje. Acércate al que está leyendo la palabra, dice. Acércate al que todavía tiene la capacidad de traer una Biblia, dice. Y explícale, Felipe, dice. El ángel tiene la obligación de explicarle a usted la palabra del Señor. Tiene la obligación de, ¿qué estás leyendo? ¿Le entiendes? No, esto quiere decir esto. Pero cuando alguien ya no es sensible al Espíritu, cuando alguien ya ha sido llevado por el desierto a vivir en el desierto, ya ni el sol, hermano, le afecta. Ya no hay una capacidad de razonar, ya todo, hermano. ¿Sabe que a la gente cuando le da insolación
o cuando padecen esas situaciones en el desierto, tienen alucinaciones, dice. Alucinan lo que no es una realidad. Entonces la gente llega a perder la cordura. Y llegan a pensar que así como son gratos para Dios. Por eso necesitamos entender que si nosotros no estamos preparados para cruzar el desierto, nos vamos a quedar en el desierto. Nos vamos a hacer iguales a los escorpiones que hay en el desierto. Por eso tú y yo debemos de entender que las ovejas van a caminar entre lobos. ¿Por qué tendríamos que entender eso tú y yo? Y son lobos que aprenden a disfrazarse, dice. ¿Por qué tendríamos que pasar eso usted y yo? Le pregunto. ¿Será necesario que usted y yo aprendamos a diferenciar una oveja de un lobo? Si usted va a decir, pero si dice que hasta se disfrazan, ¿cómo lo voy a diferenciar, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo diferenciaría usted a un disfrazado de un genuino? ¿Cómo? Puede usted decir, por sus obras, pastor. ¿Cuáles obras? Si se disfraza, hace lo mismo. Dígame, ¿cómo? En la forma que habla, pastor. Si se disfraza, ha de saber imitar. Y también ha de saber hacer como hace la oveja. A ver cómo hace la oveja. Podríamos decir que sabe hablar el idioma que usted habla, el lenguaje que usted habla. Maneja la palabra también. Y como lo escucha hablar, dice, este es de Dios. Este también es de Dios porque habla con la palabra. ¿Será que también es de Dios? Porque si no, entonces, ¿por qué nos dice que estemos alerta? Si nos está diciendo que estemos alertas, porque debemos de aprender a diferenciar al que es y al que no es. ¿Cómo diferenciarlos? Dígale a su hermano, por su olor. Por su olor. El lobo, por mucho que se disfrace, huele a lobo. Su aroma es diferente al aroma de una oveja. Una oveja, cuando no la bañan, cuando no la limpian, cuando la tienen ahí nada más, hermano, en el corral, adquiere olores diferentes. Y sobre todo adquiere el olor de lo que desecha la oveja. Se impregna toda su, ¿cómo se le llama? Lo que tienen borrega, o ¿cómo se llama? Lana, va, sí sabe, lana. Se impregna su lana del olor. Y ese olor se penetra, se hace parte de ella. Y cuando usted agarra la oveja, no solamente la diferencia porque dice, esta es una oveja que yo conozco, sino por el olor de la oveja. Por eso, ¿se acuerda usted de Saúl? ¿Se acuerda usted de su hermano? Que decía, mi padre se dará cuenta porque cuando me palpe y me huela, se dará cuenta que yo no soy Esaú. Y por eso le hacen todo un show. ¿Para qué? Para confundir a su padre. ¿Se acuerda? Entonces usted tiene que aprender a diferenciar el olor de la oveja y el olor del lobo. Porque cuando usted huela al lobo, usted dirá, por muy chulo que estés, ya sé que tú eres un lobo. Porque si usted no le diferencia, hermano, se lo va a comer el lobo. Lo va a perder el lobo. Lo va a apartar de lo que el Señor quiere hacer en usted. Por eso hay lobos en la iglesia. Hay lobos que su intención es
apartarlo de las cosas del Señor. Y se va a encontrar, hermano, con cada lobo, pero sobre todo se va a encontrar usted, hermano, que usted es peor que ese lobo. Porque siquiera el lobo se traga a alguien y uno se vuelve alimento de los lobos. Por eso se vuelve uno peor, porque se vuelve el alimento del lobo y a través de ti contamina a otros. Por eso, mire, qué importante es aprender a cruzar el desierto. Porque muchos hemos oído, cuando alguien le dice, es que pienso que estoy en un desierto, porque toda la gente dice que los desiertos son problemas, que los desiertos son situaciones difíciles en la vida de la gente. Y es la más cruel mentira que yo he escuchado. Porque esa es una soberana mentira. Dios no diseñó los desiertos para hacer sufrir a su pueblo. Dios diseñó los desiertos para liberar a su pueblo de todas sus amarguras y ataduras que traía de Egipto. No es para que tú digas, ay, estoy en un desierto, ya sácame, perdóname, Señor. No, hombre. Mejor pregúntale, ¿qué tengo que dejar en este desierto, Señor? ¿Qué tengo que dejar en este desierto? Y a lo mejor te vas a sorprender cuando el Señor te diga, ah, ya aprendiste. Déjame tu amargura aquí. Déjame tu amargura, esa amargura con la que has caminado por años. El pensar que nadie te quiere, el pensar que no le eres de bendición a nadie, el pensamiento que tienes, déjamelo aquí porque te has amargado y quiero que seas diferente. Deja de pelear conmigo, deja de pelear con tus hermanos, deja de decir palabras que solamente están afectando tu alma. Por eso los llevó a los diferentes desiertos. Por eso el cruzar un desierto es una libertad. Este tesorero estaba cruzando el desierto y necesitaba la libertad de la ignorancia que tenía. Por eso le dice a Felipe, Felipe, ve y quítale la ignorancia. Enséñale, Felipe. Pero ¿sabe que Felipe no llegó y le dijo, tienes para comprar rollos? Tienes para comprar la mejor Biblia, pero no tienes quien te la explique. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Verdad que no le pidió una ofrenda? Porque el que obedece al Señor no tiene por qué cobrar por lo que hace. Pero hoy en día ya se perdió eso. ¿Qué le cuento? Hoy te dicen, te voy a traer a fulano, pero ese cuesta caro. Y hay que dar para traerlo. Porque fulano tiene tarifa. Primera clase, 5 estrellas y en dólares, dice. Wow, hermano. ¿Quién podrá con una carga así? Dígale, el ignorante. El que ignora, que dice la palabra, que de gracia les dio y de gracia lo deben de dar ellos también. No es lo que el hombre quiera, sino lo que Dios dispone para nosotros. Por eso necesitamos aprender a cruzar el desierto, para que haya bendición, hermano, para que haya cambio en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercer punto, mire, Hechos capítulo 7. Versículos 32 al 35. Dice la palabra del Señor, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés empezó a temblar y ya no se atrevió a mirar más. Pero Dios le dijo, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado
También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Así que prepárate, pues voy a mandarte a Egipto. Los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron: ¿quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? Pero Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador de su pueblo. Esto lo hizo por medio del ángel que se le apareció a Moisés en el arbusto. Recuerde que le estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo. Tercer punto. Dígale a su hermano: prepárate a ir a Egipto. Y usted va a decir de seguro: pero si de ahí me sacó el Señor, ¿cómo que voy a ir a Egipto? Que mande a otro, dígale. Si todavía no salgo bien y ya quiere mandarme, pastor. ¿Sabe qué tremendo es esto? ¿Por qué no quiere regresar usted a Egipto? A ver, platíqueme, por favor. ¿Qué piensa que va a pasar en Egipto? ¿Piensa que va a recaer? ¿Piensa que le va a traer nuevamente a Egipto? Porque dígale a su hermano, las egipcias impresionan, dígale. No están feas, no están feas las egipcias. Si usted compara una egipcia con una israelita, pues claro, va a decir: las israelitas están pero perdidas, pastor. Se visten feo. Parecen, hermano. ¿Sabe que en Egipto una de las atracciones más impresionantes en la mujer era cómo se pintaban? ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo o no? Pues que ya ni veo que se mueva, hermano, por favor. Sí o no lo sabía. ¿Sí ha leído o no ha leído? ¿Y cómo eran las israelitas o las hebreas? Díganme. Como jícamas sin chile, dice. Fíjese qué tremendo es. Ni siquiera se ponían nada aquí en los cachetes. Eso dicen. Eso dicen ahí en el pueblo del hermano. Como jícamas sin chile. Pero ¿sabe? Yo me acuerdo que la Biblia dice que para participar de la bendición de ser esposa del rey, había un tiempo en el que le enseñaban a la futura esposa, mire, a maquillarse, a arreglarse, a ponerse guapa para el rey. O sea, quiere decir que nos han engañado, que parecían jícamas sin chile las hebreas. Pero contra lo que no podían competir las hebreas era contra la vestimenta egipcia. Porque el vestido egipcio es un vestido vaporoso, transparente, para que me entienda, donde nada queda a la imaginación. Y el vestido de las egipcias, de las hebreas o israelitas, era un vestido, hermanos, que por más que le quisiera ver los dedos, ni eso les podía ver. ¿Sabe qué impresionante es esto? Porque tenemos que entender entonces que si el Señor dice: prepárate para ir a Egipto, te está diciendo que te vas a enfrentar a lo que en algún momento te sedujo o te atrajo. Y te vas a enfrentar todavía a situaciones más fuertes ahí. Porque sabe, hermano, te vas a enfrentar al rechazo de aquellos a los que quieres llevar a la libertad. Porque tú vas a descender a Egipto para buscar a alguien que el Señor te está mandando. Esto es como cuando alguien que ha vivido en el alcohol, le dice el Señor: ve y rescata a los alcohólicos que conoces. Y lo primero que va a decir ese alcohólico es: no, porque yo los conozco.
Yo sé que estos me van a invitar, yo sé que van a insistir, yo sé que me van a decir hasta lo que no para que yo aunque sea me eche una. Y con ese refrán que tiene el mundo de que una no es ninguna, ahí me voy a quedar, Señor. Y su lucha es esa, enfrentar una realidad, una verdad de Él. Y lógico que como ya lleva el pensamiento de que puede caer, ¿qué cree que pasa? Si dice la misma Biblia que lo que temí me vino, Él ya está profetizando que va a caer. ¿Sabe qué impresionante es esto? Porque yo no me tengo confianza, pero Dios sí. Dios te mira con la capacidad de ir a Egipto y de rescatar a los que están ahí. Y tú dices, no, porque ahí me voy a quedar. Cuando Él ya miró que tú tienes la capacidad para rescatar a otros, a otros y a otros y hacerlos parte de ti en el pueblo del Señor. Por eso aquel que está dispuesto y preparado para ir a Egipto se ha estado preparando constantemente. ¿Sabe? Que esto es como cuando alguien va a ir a una competencia. Cuando alguien va a ir a una competencia, ¿de qué le gusta a usted? ¿En qué le gusta competir? Menos en comer, por favor. Porque ahí pierde uno. Ahí pierde uno. Cuando alguien dice, a mí me gusta comer, está perdido. Pero si usted dice atletismo, ¿qué tiene que hacer para alcanzar un día la victoria? Díganle a su hermano, me tengo que disciplinar. Me tengo que disciplinar. Si no me disciplino, no voy a poder avanzar. No voy a poder avanzar cada día más y más y más en mi carrera diaria, en mi carrera diaria, en mi carrera diaria. No voy a alcanzar más kilómetros a la semana. Me voy a perder si no me disciplino. Porque hay gente que porque ya avanzó 3 kilómetros dice, hoy no me paro, mañana, no, también estoy cansado, mejor ya pasado mañana voy. No, espérame, la disciplina te va a llevar a alcanzar una victoria. Pero cuando tú te toleras a ti mismo cosas, no vas a alcanzar la victoria. Vas a retrasar tu avance. Por eso, si usted está preparado para ir a Egipto y usted sabe que tiene que competir en Egipto para alcanzar una posición, usted se va a preparar día con día para poder alcanzar eso. Y no importa si llueva, no importa si cae nieve, no importa si hay un solazo, no importa cómo esté el clima, usted se para y se va. Pero cuando hay pretextos, usted está declarando su derrota. Por eso si a usted lo llamó Dios para ir a rescatar allá a Egipto gente, entienda que se tiene que preparar contra lo que le van a decir, contra lo que va a oír. ¿Y tú qué? Si tú eres igual que yo, si tú eras hasta peor que yo. El enemigo te está hablando. El egipcio te está hablando y te está diciendo, cae, cae, cae. Porque ¿sabe? Aunque usted diga, pero no tomé, pero no te lo trajiste. No, pues no quiso. Tú no pudiste. No, pero así la vio usted. No, no pudiste. Le huiste al enemigo que te decía, ven, quédate con nosotros. Te invito a una, no. Pues es que si la Biblia dice, pastor, el avisado ve el mal y patas, ¿para qué las quiero? Mejor me fui. No, 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 no. No tuviste la capacidad. Bueno, no dice patas, ¿para qué las quiero? ¿Verdad? Dice, sí, porque va a decir, ya le inventó el pastor ahí a la Biblia. No. Dice, el enemigo ve el mal y se aparta, ¿verdad? Pero bueno. Entonces usted tiene que entender esto. Dios te llamó a cruzar un desierto. Dios te llamó, hermano, a que tengas la capacidad de ir a Egipto a rescatar a los perdidos. Pero ¿cuántos aceptarían el llamado del Señor? A ver, a ninguno. Gloria a Dios, se equivocó Dios con usted. Se equivocó el Señor. No, pastor, es que ya está hablando de cosas más pesadas, más fuertes, ¿sabes?
¿Serías capaz de ir a rescatar a alguien que no es de tu familia a Egipto? Porque a uno de tu familia yo creo que sí vas por él. Este sí me importa, este es de mi familia, ese no. ¿Por qué es de tu familia este que tiene tu sangre y aquel que no la tiene, por qué no es de tu familia? A ver. Yo te puedo decir que tú no eres de la familia de ellos. Porque decimos ser, pero no lo somos. Soy hijo de Dios. Ve, ya es lo que te mandaron a hacer. No, pero es que yo puedo caer. Ve, ya es lo que te mandaron a hacer. No, es que ni de mi familia es. ¿Ves cómo tú tampoco eres familia de Dios? Porque entendemos que lo que queremos hacer es lo que vamos a hacer, más no lo que nos mandan a hacer. Por eso tenemos que prepararnos para cuando el Señor nos diga, vas a ir a Egipto y te vas a enfrentar con situaciones tremendas. Porque aunque usted no quiera, lo van a preparar. Y cuando lo manden, va a tener que traer resultados. ¿Sí estamos aquí? Me le voy a dar una más porque ya creo que ya dirá usted, el pastor se está yendo ya por otro lado. Ya me quiere mandar a Egipto, va a decir. Ya quiere que vaya yo con los egipcios, con las egipcias, y sabe que son mi delirio. Así hay para los hombres ahí, hermano, tremendo martirio, hermano, en Egipto. Pero bueno, último punto, mire. Éxodo capítulo 34, versículos 1 y 2. Recuerde que es martes de doctrina. Amén. Dice la palabra del Señor. Dios le dijo a Moisés, tráeme 2 tablas de piedra como las que te di antes. En ellas escribe las mismas leyes que estaban en las que rompiste. Prepárate para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí. Quiero verte en la parte más alta. Amén. Bueno, para lo siguiente que debemos de prepararnos es para subir a la montaña o al monte, si así lo conoce usted. ¿Qué representa estar preparados para subir a la montaña? ¿Qué representa? Dice aquí la palabra, prepárate para subir a la montaña donde el Señor te dio las tablas o la ley que tú rompiste. ¿A qué debemos de subir entonces nosotros a la montaña? Porque muchos decimos, subí al monte a orar, subí al monte a buscar el rostro de Dios, subí al monte a estar en comunión con Dios, subí al monte para decirle al Señor, heme aquí, Señor. ¿Y sabe? Dice aquí la palabra del Señor, que hay que subir a la montaña para que el Señor nos dé su ley. Para que nos dé su ley, hermano. Las leyes que nos van a llevar a vivir una vida ordenada. No codiciarás, dice. No te harás imagen de Dios que no sea tu Dios. ¿Y sabe qué importante es entender que hoy en día ya los mandamientos de Dios ya tampoco los usamos? Ya se han perdido los mandamientos del Señor en el pueblo de Dios. Ya no hemos tenido esa actitud de reconocernos pecadores. Hoy ya no nos importa apuñalar a un hermano y decirle, tú no sirves para nada, tú no eres de esta congregación, vete de este pueblo, a ti no te merece Dios. Ya no nos importa apuñalarle el alma a alguien. Porque decimos, no lo maté físicamente, no. Peor tantito.
lo mataste espiritualmente, lo alejaste de Dios. No es como usted lo dice. ¿Qué daño causamos tan tremendo cuando nos ponemos en una ignorancia a las leyes de Dios? Por eso el Señor nos dice, prepárate, porque vas a tener un encuentro conmigo. Prepárate porque te voy a llamar al monte, a la montaña, a que tengamos un diálogo tú y yo, donde te haré saber cuál es la ley que tienes que seguir para mí. El Señor le llamó a su siervo y le dio mandamientos que hoy en día conocemos que son 10. Pero hay más de 600 mandamientos en la Biblia que hay que cumplir. Y cada instrucción que da Dios es un mandamiento para el pueblo de Dios. Pero como no lo vemos escrito en los mandamientos, ignoramos que es un mandamiento. Cuando Dios te dice, haz esto, es un mandamiento de Dios. Pero sin embargo, no los vivimos. Vino Jesús y dejó un mandamiento que se supondría que para los que son parte del pueblo de Dios es el mandamiento más fácil de cumplir. Pero sin embargo hoy en día es el más difícil de cumplir. Porque les dijo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado a vosotros. Y se ha perdido el amor. ¿Por qué? Porque Jesús amó a todos por igual. Al pecador, no amó al pecado, amó al pecador para librarlo de su pecado. Amó al que estaba ciego, de tal manera que le devolvió la visión para que cambiara su forma de vivir. Amó de tal forma que le dijo, así como yo los amé a ustedes, amen a los demás. Ya no miren los errores, ya no miren las fallas, ya no miren los pecados de los demás. Ámelo, le dijo. Perdónelo ya. Pero sin embargo se fue Jesús. Y eso no se ha cumplido hoy en nosotros. No hemos vivido la verdad del amor en nuestras vidas. Hoy en día el Espíritu Santo está aquí con nosotros, delegado para cumplir funciones de libertad, delegado para, hermano, traer unción sobre la gente, delegado para desarrollar una alabanza totalmente diferente a la que se conoce y poder impactar el reino de Dios. Y no se ha logrado tampoco. Porque hoy en día se ha comercializado todo en la iglesia. Y ya no vive y reina el Espíritu en todas las iglesias. Hoy en día tienes una unción poderosa para la alabanza y al rato ya estás vendiendo discos, ya estás comercializando lo que Dios te ha dado. Y entonces, ¿dónde queda lo que el Espíritu está trabajando? Dígame usted. Por eso, ¿qué estamos haciendo ante la preparación que el Señor dispuso para nosotros? Te decía hace un momento, ¿qué has hecho con el don, con el talento, con el ministerio que Dios te ha dado? Porque debe de estar preparado para estar al servicio del Señor. Debe de estar preparado. ¿Se acuerda, hermano, que el Señor Jesús le dijo a 2 de sus discípulos? Vayan a la ciudad. Van a encontrarse a un hombre que lleva un cántaro. Síganlo y pregúntenle, ¿dónde ha de desarrollar la cena el Señor? Ese hombre estaba preparado para lo que su Señor le requiriera o le pidiera. ¿Qué hay si el Señor nos dice, estás preparado para que tengamos una cena íntima tú y yo? ¿Estás preparado para que pueda entrar yo a ese aposento alto y podamos tener una cena tú y yo?
¿Qué habrá en nosotros como respuesta para el Señor? Amén, Señor. O agacharía mi cabeza y diría, no, Señor. Y perdería la visitación de Dios. Perdería la bendición del Señor en ese momento. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados. Preparados para lo que viene. Preparados para lo que acontecerá, hermano, en este tiempo. En el libro de Miqueas dice que tú y yo tenemos que estar preparados para la guerra. Se viene una guerra espiritual impresionante. Una guerra que buscará perderte de lo que Dios ha dispuesto para ti. Por eso dice que en el último tiempo, hermano, hasta los que han sido llamados, han sido escogidos, serán engañados. Porque la guerra que viene espiritualmente va a arrastrar a muchos. Va a perder a muchos. Va a sacar a muchos de la obra de Dios. Porque dirán, no alcanzamos lo que Dios dijo. No recibí lo que Dios dijo. Y esa lucha que tú tienes es la que te va a apartar del Señor. Problemas, escasez, tormentas, todo eso son necesarios para fortalecer a los hijos de Dios, para que la fe crezca, para que no mengue lo que ha puesto el Señor en tu vida. Él permite tantas cosas en nuestra vida para que de verdad le mostremos que estamos hechos de la materia del Señor, no de la materia del hombre. Por eso es entendible, quizá para mí, dirá usted, lo que nos pasa, lo que vivimos. Todos quisiéramos estar en la mano de Dios y que a donde quiera que vayamos, vayamos en la mano de Dios para ser protegidos, guardados. Y que si viniese un viento, Él cierre su mano y que no nos pegue ni el aire. Pero eso nos causaría más daño todavía. Porque el día que te tuviese que dejar solo, no sabrías qué hacer. Es como los papás cuando tenemos a los hijos en una burbuja. Y quiere el hijo hacer algo, tú ya no sabes ni qué hacer porque no está acostumbrado a lo que él quiere hacer. Y dices, no lo puedo soltar, no, voy contigo. Y te vuelves el chaperón de tu hijo o de tu hija. A todos lados, hasta para cruzar la esquina lo quieres llevar. Así sería con el Señor si estuviéramos así. Por eso Él dice, te tienes que preparar para lo que viene. Ninguna mujer se preparó para ser mamá. La preparación la ha recibido a través de los días, de los años que ha vivido. Y ha entendido que es un momento en el cual, hermano, tiene que enseñarle a los suyos a estar preparados para lo que viene. Que no siempre los puede tener en su burbuja. Que ellos tienen que salir también adelante. Por eso tú y yo necesitamos entender que si nos preparamos para la guerra que viene, vamos a salir librados de esa situación. Vamos a ser bendecidos, hermano. Muchos caerán. Muchos se perderán. Muchos se volverán al mundo. Pero el que permanezca en el Señor hallará la victoria, hermano. Tú fuiste llamado a ser uno de ellos. Un hombre y una mujer de victoria. Yo quiero invitarte en esta hora que oremos al Señor. Y que le digamos al Señor, ayúdanos en esta preparación que necesitamos, Señor.
Y que tú le puedas decir al Señor, no sé por qué, Señor. No sé por qué tú te fijaste, Señor, en mí. Si tú sabes cómo soy. No sé qué viste en mí, Señor, pero yo quiero darte las gracias, Señor, por haberme escogido, por darme esta oportunidad, esta bendición poderosa, Señor. Y que le hagas saber que de verdad necesitas de su Espíritu para prepararte para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Padre, reconocemos que tenemos necesidad de ti. Que tenemos necesidad de ser preparados para lo que viene, Señor. Que tenemos necesidad de tener instrucción para poder, mi Dios, enfrentar lo que viene, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder salir adelante, a poder alcanzar cada meta, cada bendición que tú has dispuesto para nosotros. Por favor, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, maravilloso Señor, a poder ver esa victoria a la cual tú nos has llamado. Habla con el Señor.